de gasto que ha hecho el gobierno federal en cuanto a publicidad, que resulta que son 17 veces más de lo ejercido para el Fonden en el año pasado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, me parece que es claro que este tipo de gastos los tenemos que revisar exhaustivamente. La Auditoría Superior de la Federación así lo está haciendo y supongo yo que tendremos informes en relación con la cuenta pública. Lo que sí me parece extraordinario es que en este año ya han existido declaratorias de zonas de desastre natural que han abarcado a 195 municipios en el país, que ya se han erogado casi 11,000 millones de pesos para desastres naturales y que ahora los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que han sufrido un verdadero desastre territorial y de infraestructura en carreteras, en comunicaciones y sobre todo en las redes de agua potable, y no debemos de dejar de considerar que el problema económico va a empezar a ser crisis porque por la aduana de Nuevo Laredo pasa la tercera parte del comercio exterior de México y entonces todo esto está paralizado y por tal motivo tenemos que tener soluciones inmediatas. Se ha preparado ya un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal tome las acciones urgentes que se requieren para resolver el problema. Necesitamos que se precisen las cifras y los montos y por lo pronto vamos a sugerir que las juntas de coordinación política de ambas cámaras se aboquen a el estudio y el dictamen de las leyes que están pendientes, de las iniciativas que están pendientes para resolver el problema de la reasignación de los subejercicios y de la asignación de los excedentes de ingresos, tanto de los corrientes como de los petroleros, para que también le demos atribuciones a la Cámara de Diputados para que se reasignen parte de los subejercicios y los excedentes que existan de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto. Así que este es un asunto extremadamente delicado en el que vamos a poner toda la atención y vamos a proceder a dictaminar todas estas iniciativas que tenemos en la Cámara en relación con los subejercicios y los excedentes. Diputado, buenos días. Preguntarle sobre esta convocatoria que ha hecho el presidente Calderón para ir a un diálogo. Si después de las elecciones no quedó muy fracturada la relación con el PRI, como para que esto impidiera que se convocara un eventual periodo extraordinario donde sacar, además de esta reasignación de presupuesto, otras reformas como son las de justicia, la reforma política, que son las que está planteando Calderón. Bueno, aquí necesitamos precisar ¿para qué nos vamos a reunir? Necesitamos tener una agenda clara de a qué nos han convocado, una convocatoria que no ha sido establecida, se ha dicho en alguna presentación, no se ha concretado absolutamente nada y que tenemos que estar muy claros qué y cuál va a ser la agenda para la posibilidad de que exista este diálogo al que nos convoca un día el presidente en relación con la seguridad nacional, al que nos desinvita y nos condiciona el señor Nava, diciendo que solamente que cedamos las gubernaturas de Durango y Veracruz, que por cierto ya se han ganado por el PRI, o la convocatoria al diálogo que hace con una agenda extensísima el secretario de Gobernación. Me parece que el primer diálogo que deben de tener es entre ellos para saber
cuál va a ser realmente la agenda sobre la cual nos vamos a sentar los que vayamos a participar, si es que vamos a participar. ¿A usted no lo han invitado el presidente como al senador No he Beltrones? tenido el gusto. ¿Y acudiría si es llamado? ¿Perdón? ¿Acudiría si es convocado? Bueno, vamos a ver en qué condiciones, y me parece que además este es un asunto que tenemos que discutir entre los priistas con toda precisión. Gracias. Diputado, yo quisiera preguntarle si se van a quedar simplemente en lamentar el gasto excesivo en publicidad que tiene el gobierno de Felipe Calderón. Fueron ustedes quienes solicitaron la información. Si simplemente lo lamentan o con esta información que ya tienen en sus manos van a hacer algo al respecto, como pedir mejor transparencia. No, bueno, lo que queremos es que los gastos sean los estrictamente indispensables, y tenemos que recordar que en el decreto aprobatorio del presupuesto de este año se le pidió al Ejecutivo que existiera un programa trianual de ahorro de gasto corriente. El ahorro de gasto corriente es imprescindible porque el gasto corriente ha aumentado en los últimos años a razón de 100,000 millones de pesos anuales. Y me parece que este país no merece que haya un aumento de gasto corriente de 100,000 millones anualmente, y que además dentro de ello vayan los gastos de propaganda y publicidad que usted hace mención. Ahora, por ello hemos pedido la revisión. Y segundo, me parece que ahí hay margen para que los famosos y mínimos ahorros que han prometido de 40,000 millones en 3 años, me parece pues que siguen siendo absolutamente insuficientes, y no vamos a nosotros a cejar en nuestro esfuerzo para que haya una real reducción del gasto corriente y que puedan meterse más recursos a inversión y generación de empleo. En otro tema quisiera preguntarle si el PRI está de acuerdo con la forma en que se han manejado los festejos del Bicentenario, si consideran que hay transparencia o si consideran que es parte también de este mismo problema, como ahora que Turiste tiene asignaciones millonarias cuando no es su función. Mire, la verdad es que no cabe duda que el gobierno actúa con una gran discrecionalidad, y que bueno, eso nos va a obligar y nos está obligando a que tengamos una nueva actitud ante la aprobación y las normas presupuestarias que van a regir el ejercicio de los presupuestos. Por eso, y como lo decía hace un momento, estamos en contra ya de que haya absoluta discrecionalidad en cuanto a la reasignación de los subejercicios y la asignación de los excedentes de ingresos, cualquiera que estos sean.